Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Estamos a la mitad de la semana, es un gusto que nos acompañe. Estamos haciendo durante esta semana el balance del primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y hoy le toca la cuenta a Relaciones Exteriores. Tenemos en cabina aquí en los estudios de Gente de Opiniones al viceministro de Cooperación para el Desarrollo, el licenciado Jaime Miranda, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María Teresa, y buenas noches a todos los televidentes de Gente B. Es para nosotros una gran alegría estar en este programa y, por supuesto, explicar qué es lo que hemos hecho durante este año en Relaciones Exteriores. Muy bien, viceministro, le invito a ver una nota de contexto que ha preparado Merlin Bellis en la producción de esta espacio, de esta franja de Gente de Opiniones a continuación. En el informe del primer año de gestión, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sostuvo que en cooperación internacional el país alcanzó un monto histórico de $1.000 millones. El mandatario afirmó que el gobierno impulsa una política exterior abierta al mundo, sin prejuicios ideológicos, para poder responder a las prioridades del país y garantizar los derechos de los compatriotas en el exterior. En cuanto al apoyo a nuestros hermanos en el exterior, ampliamos y mejoramos su atención, brindando más de 674.000 servicios consulares y asistencia a más de 33.000 compatriotas en sus procesos de reinscripción al TPS. Me es grato informar que muy pronto recibiremos la presidencia pro tempore del SICA, una gran oportunidad para dinamizar temas como la seguridad democrática, la integración social y económica y la lucha contra la desigualdad. Además, trabajamos para convertir el Golfo de Fonseca en una zona de paz, desarrollo, sostenibilidad y seguridad. Estamos aportando a la integración de nuestros pueblos desde la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Como miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reafirmo el compromiso de velar por el respeto y promoción de esas garantías. El jefe de Estado sostuvo que ante la problemática del incremento de flujo irregular migratorio hacia los Estados Unidos, se brinda asistencia técnica a través de los consulados, garantizando un trato digno y un proceso legal adecuado. Reiteró que están articulando esfuerzos con Honduras y Guatemala como parte del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, donde el gobierno de Estados Unidos aportará $1.000 millones. Activa la gestión en el tema de cooperación, de relaciones exteriores, pero antes de entrar a ese tema, viceministro, sí, quisiera su valoración, su opinión sobre este primer año de gobierno que recién el lunes pasado cumplió el profesor Salvador Sánchez Serén. Sí, con mucho gusto. A mí me parece que es un excelente año sobre la base de hay que entender el nuevo gobierno. Tiene la característica que es un gobierno que pretende al máximo en continuar y profundizar los cambios que se habían realizado en el primer gobierno en los 5 años anteriores. Y a pesar de que hay una continuidad, sí hay una especie de inflexión que es importante entenderla. Como cualquier nuevo gobierno, definitivamente hay nuevos funcionarios, y hay, por supuesto, y en los casos nuestros que hemos recuperado el Plan Quinquenal de Desarrollo, hay un nuevo plan de Quinquenal de Desarrollo que para mi gusto, es un plan mucho más aterrizado que el Plan Quinquenal anterior, con prioridades muy específicas. No tenemos una cantidad de prioridades, tenemos 3 prioridades que el presidente lo ha reiterado, y que son la parte económica, la parte de seguridad y la parte de educación, que creo que no hay donde perderse. Pero definitivamente el aparato del Estado, ya estoy hablando de la institucionalidad, tiene que prepararse para eso. Y en ese sentido creo que el año hay que valorarlo desde todas las perspectivas. Yo oí al secretario técnico de la Presidencia de Planificación, al licenciado Lorenzana, diciendo hemos sentado las bases. Y creo que pasa eso en todos los entes del Estado. O sea,
Y sobre esa base yo creo que, por supuesto, en esto hay mucho interés político, yo diría con muy poca visión de nación, cuando se critica algunos aspectos. Y creo en algunas ¿Que podría de las ser sobre la base de la desinformación o de intereses? Yo creo que es desinformación interesada, ¿verdad? En el sentido de que creo que en cada parte uno puede explicar lo que se ha avanzado y que entendiendo de que estamos sentando las bases para estos 4 años, impulsar, creo que se entiende mucho mejor lo que ha pasado en este año. Entonces, yo diría que iniciamos un nuevo año, ¿verdad? Yo espero que los logros van a ser importantes, sobre todo en estos 3 grandes temas. O sea, nadie puede decir que la proyección económica de crecimiento no es el 2.5, no lo decimos nosotros, lo dice la Banca Internacional, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Nadie puede decir que el esfuerzo que estamos haciendo en seguridad va a tener un impacto fuerte, ¿verdad?, en los próximos años. Y nadie dice, con todo el trabajo que estamos haciendo en educación, sobre todo y en estos 3 grandes temas, construyendo política concertada. Eso es fundamental, es esencial, porque al final de esto, ¿qué significa construir política concertada? Significa tener política de Estado y no política de quinquenio o de gobierno. Esto es muy importante. Esta construcción, que no es fácil, es como cuando uno quiere... Yo creo que la misma oposición, después de que el presidente Sánchez Serén dio el discurso, reconocen que no solamente no hay un discurso confrontativo, sino que hay una invitación precisamente de los diferentes sectores a concertar. Pero nos llama también la atención una frase que el presidente decía, dice, el gobierno impulsa una política exterior abierta al mundo, sin prejuicios ideológicos, para responder a las prioridades del país y que garantice los derechos de los compatriotas en el exterior. Esta política exterior abierta al mundo a un año de gestión, ¿cómo considera usted que es el balance desde la posición de Relaciones Exteriores? Yo diría que es un balance muy positivo. Creo que tenemos muchas ventajas nosotros desde Relaciones Exteriores, porque tenemos un ministro que ya había estado ahí. Entonces, esto le da continuidad y que en política exterior debe ser así. Los países bueno, deben... usted mismo, ¿verdad? Fue bueno, también yo también, yo viceministro. estuve en el Viceministerio de Cooperación y también estuve en algún momento a la cabeza del ministerio. Deteniendo la peña, ¿cierto? En efecto, la política exterior debe ser sobre todo una política de Estado y hacia eso debemos de construir. Cuando el presidente habla sobre esto, es que venimos del 2009 hacia atrás, de una política exterior realmente, yo diría, dependiente de políticas exteriores en general, no propia, no una política como dice, abierta, ¿verdad? ¿Desideologizada? Yo diría que la palabra tal vez no sea la correcta, en el sentido que tenemos nuestra propia independencia. Creo que eso es lo fundamental en la política exterior. Tenemos nuestros propios intereses, tenemos nuestro propio paisito chiquitito, pero que tiene sus características especiales y que debe de tener una política exterior especial para él. Y nosotros logramos independencia en política desde el 2009 para acá. O sea, hoy nadie puede decir que nos ata a cualquier cosa, y eso lo va a ver en todos los campos de acción que significan la política exterior. Entonces, exactamente usted puede ver en cada uno de esos nuestra visión, ¿verdad? Nuestra visión, y es la forma que nos representamos al mundo, sobre bases, sobre valores importantes que deben de definirse en una política exterior. Nosotros, nuestra política está basada sobre la base de la paz, sobre la base de la democracia, del desarme. Son aspectos importantísimos en política exterior. Ustedes se plantearon prioridades en, bueno, el gobierno anterior, pero en este han planteado prioridades.
En esos compromisos, en esos planteamientos, ¿en qué se ha avanzado en política exterior? Bueno, se ha avanzado en lo que dice el señor presidente en el sentido de política abierta. Por ejemplo, en el año hemos avanzado en nuevos países que tenemos relaciones internacionales, como Kosovo, Uzbekistán, República de Fiji y Togo, por ejemplo. Esto se hace año con año y esto lleva su propio protocolo. O sea, en ese sentido estamos abriendo en estos países que está viendo usted nuevo marco de relaciones internacionales, ¿no? Actualmente nosotros tenemos relación con alrededor de 128 países en el mundo y la idea es seguir avanzando año con año en nuevas relaciones. El mundo es un mundo que implica y necesita tener relaciones con todas las regiones del mundo. Hoy, en los próximos periodos, pensamos avanzar sobre todo en nuevas relaciones con África y con Asia, que son muy importantes para el país. Entonces, la política abierta significa eso. Significa además poder estar en todos los foros planteando nuestros principios sobre la base de una concertación internacional y sobre todo en los foros multilaterales e internacionales. El país, creo, en el año ha avanzado en política exterior importantemente. O sea, hemos tenido visitas de presidentes de Costa Rica, Guatemala, Honduras, de la República de China, Taiwán. Tuvimos la visita importantísima del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el marco del 23º aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Es el máximo representante de Naciones Unidas. Creo que fue esto muy importante. Claro. Entonces, eso en el marco del año. Pero también tuvimos visitas oficiales en México y en Cuba, con resultados importantísimos para el país. Ya vamos a hablar de esas dos visitas más adelante. Por ahora, este canal se ve mucho en Washington y en otras ciudades de los Estados Unidos. Sí. Toda esta relación de nuestros compatriotas en el exterior, sobre todo en el desarrollo con las relaciones con Estados Unidos, ¿cómo se han atendido las necesidades de nuestros compatriotas? Toda esta, migración, emigración, ¿cómo estamos en ese tema? Bueno, comenzamos este quinquenio con una parte de alerta, sobre todo del incremento de migración de niñas y niños y adolescentes no acompañados a Estados Unidos. Eso creo que fue algo que tuvimos que asumirlo con toda la responsabilidad del mundo. Nosotros tuvimos directamente, y estoy hablando de la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, in situ, ¿verdad?, con nuestros consulados visitando a la gente, a los niños sobre todo, y dándole sobre todo la idea de la protección a sus derechos, ¿verdad? En esto, yo creo que esto es importante entenderlo. Este es un tema trascendental para el país en la medida en que tengamos esa cantidad de salvadoreños hacia afuera. Y nuestros esfuerzos siguen aumentando en la posibilidad de tener una atención de mayor calidad. Y estoy hablando de lo que puede ser la parte consular en general, que es lo que ya sabemos, las necesidades de documentación, tanto en pasaportes o en la asesoría en el TPS, pero nosotros hemos avanzado en los 5 años anteriores y hoy también en la parte de protección a nuestros ciudadanos y ciudadanas migrantes. Se logró frenar un poco, ¿verdad, viceministro? Eso se frenó, o sea, eso quiere decir, con eso no quiero decir que ya no hubo, porque nuestra migración, por la forma en que se hace y por la forma estructural en que se ha concebido desde el principio, es una migración que hace que exista desintegración familiar. O sea, siempre va a haber sobre esa base la necesidad del migrante de reunirse con sus hijos,
con sus hijas, ¿verdad?, de reunificarse. Ahora, lo que hubo fue un incremento muy grande, o sea, lo cual llamó mucho la atención, no solo a nosotros, sino también al gobierno de Estados Unidos, y nos pusimos a trabajar sobre esto, ¿verdad? Producto de eso son lo que hemos... Pero el mito de que, por ejemplo, si se mandaba una niña, un niño, o un adolescente en este caso, indocumentado por el hecho de llegar a Estados Unidos, inmediatamente iban a tener papeles porque la familia estaba allá. Claro, eso no era correcto, se logró aclarar, ¿no? Era una información no adecuada, ¿verdad? Yo creo que en esto, el contexto de la reforma migratoria que todos seguimos esperando y que es muy importante, el contexto de a lo mejor alguna información no adecuada hizo que se creía que eso iba a permitir y la realidad lo demostró que no era cierto. Nosotros tuvimos campañas de información constante a la población para que no se... La realidad es que en el fondo lo que más nos interesa son los niños, las niñas, ¿verdad? Sus derechos, por supuesto, y también seguir trabajando. Sus derechos aquí, pero también allá, ¿verdad? Y los mismos albergues, la verificación por supuesto, que hizo la viceministra. La viceministra estuvo directamente, lugar, sí. Y hemos trabajado ahora junto con Guatemala y Honduras, que tenemos el mismo fenómeno en tratar de ponernos a trabajar en proyectos del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, es eso, que intenta trabajar propuestas para resolver la parte estructural. Hemos visto no solo firmando convenios, yendo a ver cómo está la situación de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, sino también todo el tema del desarrollo y el comercio que ha tenido El Salvador. Sí. Si nos habla sobre este aspecto, viceministro. Bueno, la realidad es que desde Relaciones Exteriores se hace un trabajo de promoción tanto de la inversión extranjera hacia el país, promover el comercio, las exportaciones y también el turismo. Pero en esto esencialmente se hace de forma intergubernamental, en el sentido de que son proyectos que tienen sobre todo que enfocarse con una participación del Ministerio de Economía, Proesa, Agricultura, dependiendo. Entonces, nosotros hemos inaugurado en este nuevo gobierno el programa de consejerías económicas, comerciales y de turismo. ¿Les ha dado resultados? Apenas comenzamos, pero ya se ven los resultados. La verdad es que son personas especializadas en promoción que las estamos convirtiendo ahora en diplomáticos. Ah, vaya. Sí, o sea, son personas que tienen alta experiencia en promover al país y promover los lazos entre empresas. Pero ¿esto quiere decir las empresas de fuera hacia El Salvador y también del Salvador hacia afuera? Del Salvador hacia afuera también, si se podría. ¿Podemos hablar de montos, del número de empresas? No en este momentito, porque lo que te quiero decir es que tenemos en este momento 10 consejerías económicas, comerciales y de turismo que comienzan apenas en este momento. Por ejemplo, es un programa novedoso porque al final cada consejero su salario tiene una parte que es fija, pero otra parte es en función de lo que consiguen. Entonces es con una parte variable, ¿verdad? Esto lo conseguimos a través de un préstamo del BID, ¿verdad? Y yo espero que los resultados, por eso vuelvo un poco a que hemos sentado las bases. Los resultados van a ser de aquí en adelante. Había que primero montar las oficinas, montar los consejeros, prepararlos, ¿verdad?, con una interlocución muy concreta entre Proesa, Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente de la República en su informe anual a la Asamblea Legislativa hablaba de una cooperación hacia el país de $1.000 millones. ¿Esto Correcto. es cooperación no reembolsable, préstamos o es de todo tipo de cooperación? No, es cooperación no reembolsable. Y esto lo planteaba el presidente como un dato histórico importantísimo. Si usted recuerda, en los 5 años anteriores, la cantidad
de cooperación que se consiguió anduvo por 1.300 millones de dólares. Y hoy, en el primer año, hemos conseguido 1.000 millones de dólares. Pero los además, 1.300 millones hablamos del quinquenio anterior. Del quinquenio anterior. Ah. Ahora, pero no, tampoco se puede hacer sobre eso una proyección matemática de decir, entonces significa que al final tendríamos 5.000 millones. No es así. ¿Qué es lo importante de estos 1.000 millones? Es que cuando usted tiene el plan quinquenal, ningún plan quinquenal es realista si usted no pone cómo lo va a financiar, ¿cierto? Claro. Entonces, para financiar el plan quinquenal, y si no, le va a quedar... Ahí viene lo del plan El Salvador Seguro y todo esto, que son... No necesariamente. No necesariamente. En el plan quinquenal, al final, tiene una parte que es financiamiento, y una parte, la parte más importante, se financia a través de la política fiscal, claro, y los impuestos, en fin. Hay otra parte que se financia con préstamos, claro, pero otra parte importante se financia con cooperación no reembolsable, ¿cierto? sí. Entonces, esta cooperación reembolsable, lo importante es que lo hemos logrado firmar con estos países para los 5 años. ¿Qué significa? Que el plan quinquenal tiene certeza de cuánto va a recibir de cooperación no reembolsable al final en los 5 años. Entonces, ahí que estamos hablando de los 260 millones de Fomilenio, 200 millones de dólares de la Unión Europea, del marco indicativo del programa de la Unión Europea, y más de 400, casi 411 millones de Naciones Unidas, del marco de asociación con las Naciones Unidas, que es el UNDAF, donde están todas las oficinas o todas las agencias de Naciones Unidas. Entonces, si usted junta eso, más lo que se ha negociado a través del Plan Mesoamérica con México, que son más de 60 millones, y además de eso, la cooperación de China-Taiwán, que anda alrededor de 48.5 millones para los 5 años, si hace la suma, le va a quedar más de 1.000 millones de cooperación no reembolsable, que es histórico, es realmente histórico, porque si se va a los gobiernos anteriores, la cooperación andaba a 1/3 de lo que recibimos en la cooperación con la gestión del presidente Funes, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Esa pregunta quiero hacerle, viceministro. Sí. ¿Por qué si casi en la mayoría de la prensa escrita, de otra prensa audiovisual, el mensaje es que El Salvador anda mal, nadie confía en El Salvador? ¿Podría este gobierno recibir 1.000 millones en cooperación no reembolsable si no hubiera confianza del exterior? No, por supuesto. ¿Qué es esto? Y lo dice muy claro el mensaje del presidente. El mensaje del presidente dice es esta política exterior abierta al mundo ha creado confianza en el mundo. A nosotros no nos podrían dar esta cooperación si no confiaran en nosotros, ¿verdad? Y confían en lo que hicimos antes y lo que estamos haciendo ahorita. Esto yo creo que hay que aclarar, porque yo vi hoy en algún periódico, en alguna entrevista, ¿qué han hecho con los 1.000 millones? O sea, por favor. Como si ya los tuvieran en la bolsa, sí, ¿no? Correcto. Lo que hay en esto es la firma de un convenio, y por eso tenemos seguridad que va a venir, ¿verdad? Un convenio que establece los montos, pero además los contenidos de esa cooperación durante los 5 años de gobierno, ¿verdad? No es que los tengamos ahorita, porque me parece, y eso es lo malicioso a veces de cómo se manejan las cosas sin entender exactamente de qué se trata. Y es lo que la población justamente tiene que conocer. Así como dice el viceministro, este dinero, hay un compromiso, hay un convenio, hay una firma que se va a ejecutar en el rubro para lo cual se firmó. Viceministro, hemos visto también el fortalecimiento de los lazos de cooperación, de solidaridad con países como Cuba.
Hace poquito usted también, no sé, sí, también usted fue, ¿verdad? A Cuba. No solo el canciller. Ese, sí, bueno, pero estuvo la relación con Cuba. ¿Qué es lo que se logró en ese viaje? Bueno, es un viaje importantísimo que, acuérdese que con Cuba oficialmente, ¿verdad?, tenemos relación desde el 2009. O sea, eso no quiere decir que los pueblos en general sí tenían relación durante muchos años, ¿verdad? Y nunca dejaron de tenerla. Pero comenzar del 2009 hemos avanzado mucho en esa relación bilateral, ¿verdad? La visita del presidente tenía grandes objetivos y en la parte de cooperación tenía aspectos bien específicos. Nosotros trajimos acá un convenio que permite el desarrollo científico, técnico y cultural a través del Ministerio de Medio Ambiente, de Educación y también de la parte de Medio Ambiente. Nosotros trajimos, por ejemplo... ¿Y de salud? De salud, por supuesto, de salud. De salud, quizás lo que más llama la atención y creo que es muy importante es que la Operación Milagro, que durante muchos años miles de salvadoreños y salvadoreños han viajado. 6.500. Ajá, tú tienes muy clara los datos. Han estado viajando a Venezuela, a Cuba, a operarse. Hoy lo vamos a hacer desde acá, ¿verdad? Fíjese qué importante, porque lo que se ahorra en un viaje hasta allá, pero además el hecho de que podamos adquirir el conocimiento, la transferencia, la cooperación técnica para poder hacer esas operaciones acá. Esto es muy importantísimo. También se firmó un acuerdo sobre deporte comunitario, lo cual es muy importante porque lleva además aspectos relacionados a la prevención de la violencia, ¿verdad? Y también se firmó un convenio con el Ministerio de Agricultura para fortalecer la producción de alimentos, cultivos de frijol, maíz y arroz. O sea, en general, si uno hace un análisis histórico, con esto quiere decir de lo que había antes del 2009 para acá, vamos a ver que hemos avanzado en varios campos con Cuba. Y la parte comercial que estamos avanzando es un mercado importantísimo para el país. Tenemos una balanza comercial de superávit desde El Salvador, que tenemos que aprovechar al máximo. Muchas cosas que nosotros producimos las necesita Cuba, pero también lo que produce Cuba nosotros lo necesitamos. Esencialmente también se hizo en esto una parte importante, es la compra de medicamentos a Cuba, que me parece muy bueno. El avance de Cuba en términos de medicina y en términos de salud es tan grande, y aprovechar la posibilidad de tener una medicina, buena medicina y más barata, es fantástico que se haya logrado también. Y es muy bueno que la ciudadanía pueda reconocer que a partir de la apertura de relaciones exteriores con Cuba, que no teníamos, se han abierto estos campos en la parte científica, en la parte tecnológica, en la parte deportiva, en la parte de salud, pero que además en el año 2000, que fue esta gran epidemia de dengue, creo que estaba el doctor Interiano de ministro de Salud, vinieron un contingente grande de médicos y médicas cubanas a ayudarnos a combatir esta epidemia, en donde hubo como 150 fallecidos, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento ahora es oficial, es legal, es de relaciones diplomáticas. Esto es lo que permite. Háblenos un poco también sobre el ingreso a Petrocaribe, claro, viceministro. Acuérdese que una de las primeras medidas que se tomó de política fue inmediatamente se inauguró gobierno, es ingresar a Petrocaribe. Oficialmente nosotros somos parte de Petrocaribe, pero el ser parte no implica todavía la parte de la negociación de la parte de energía todavía. Entonces eso está pendiente, esperando un mejor momento, ¿verdad?, para hacer esta negociación sobre la parte energética. Sí
somos beneficiarios de otros proyectos que están ahí. Apenas estamos comenzando, por supuesto, hay otros proyectos relacionados a la parte de programas alimenticios, de seguridad alimentaria y otros proyectos relacionados a la misma comunicación entre los países de Petrocaribe. Viceministro, también se quitó la reserva al país de la República Popular de China y redujo los impuestos para la exportación de azúcar, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Nosotros teníamos una reserva que no tenía ningún sentido al comercio con China, que teníamos una especie de sobreimpuesto, el cual quitamos y esto posibilitó que tuviéramos ya comercio con China continental. Esto se negoció en una visita que hizo el ministro de Economía, yo lo acompañé allá en Ginebra, estuvimos con la embajada ante la OMC de China, planteando esto. Pero además planteamos otras cosas. Nosotros estamos ya por poner una oficina, más bien un consejero y una oficina comercial en la China continental. Porque acordémonos que en el mundo hoy China es de los mayor crecimiento económico, o es la segunda economía en el mundo. Esto es muy importante. Y no pretendemos solamente que nos compren nuestro azúcar, ¿verdad? Que al final, hoy es el principal comprador del azúcar nuestra, pero también pretendemos que haya inversión de China continental en nuestro país, ¿verdad? Hay muchas posibilidades de esto y sobre esa base estamos trabajando para tener una mejor relación económica con China continental. Viceministro, y con este tema del Triángulo Norte que está, bueno, Guatemala, Honduras, El Salvador, trabajando por invertir, cooperar, ¿por dónde andan los temas, los compromisos, esta relación bilateral con la integración de estos países centroamericanos? Bueno, esto, si se acuerda, surgió después de la crisis de los niños migrantes no acompañados. Y partió de una iniciativa misma de los Estados Unidos. Ahí definitivamente el liderazgo del presidente Obama fue muy importante, pero también del vicepresidente Joseph Biden permitió que se empezara a trabajar, bueno, ¿cómo hacemos? Que el problema no es solamente detener los niños o el problema es cómo evitamos esto desde una perspectiva más estructural. ¿Cómo evitamos la expulsión de esta gente, ¿no? ¿Cómo intentamos al máximo que la gente emigre porque quiere pasear, pero no por una necesidad económica? Sobre esa base por el sueño americano de mejorar. Digamos, sí. Entonces, sobre esa base se ha trabajado en conjunto en Triángulo Norte, los tres países tenemos el mismo problema, para presentar una propuesta que lleva sobre todo una parte económica, lleva otra parte de seguridad, y tiene otra parte de fortalecimiento de la democracia del país. Entonces, estas son propuestas de, por ejemplo, aumentar la inversión en los países, ¿no? Tratar al máximo de apoyarnos en la parte de seguridad. Que crear el empleo necesario, al final deben de traducirse en crear el empleo necesario para que el ciudadano o la ciudadana no tenga que salir del país para buscar un trabajo o tener una mejor oportunidad aquí en el país. Esto es en el fondo lo que se ha estado trabajando. Como ustedes saben, este es un proceso interno en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, que lleva su propio mecanismo, ¿verdad? Ahí el canciller ha estado apoyando en el cabildeo con los congresistas y esperamos que esto pronto pueda definirse, ojalá, en un buen aporte para el país y para los países del Triángulo Norte. Estuvo también la reina Leticia de España. Sí. ¿Cuáles son los acuerdos, vicecanciller?
Mire, en primer lugar, la visita a la reina hay que verlo en el marco de lo que ha sido la cooperación de España durante los últimos años, pero yo especialmente quisiera referirme a los últimos 5 años. En los 5 años anteriores, España fue el principal cooperante del país. Esto es importante. Y la reina venía más en el marco de visitar estos proyectos de cooperación y por supuesto se iba a ir a los proyectos emblemáticos. Entonces, la cooperación de España, hay una parte que va para el gobierno y otra va para ONGs. Claro. Entonces, que nosotros llamamos no oficial o descentralizada, que por ejemplo en el caso de Suchitoto era para cooperación para sociedad civil, ¿verdad? Lo que ella fue a visitar en el marco de este proyecto, sobre todo relacionado a la Casa de la Mujer de Suchitoto, ¿verdad? En el caso de Jiquilisco, fue a visitar 2 proyectos muy importantes para el país. En primer lugar, es un proyecto que en Jiquilisco se montó una clínica especializada para las enfermedades renales que tenemos ahí en la zona de Jiquilisco. Esto es muy importante. Acuérdense que esto tiene un alto impacto, creo, más bien estoy seguro que es de los principales motivos de muerte de hombres en el país, son las enfermedades renales. Y hay estudios que se han hecho. En general, la idea era llevar soluciones hasta la población en un lugar donde mayor impacto ha tenido esta enfermedad. Y por otro lado, se visitó uno de los proyectos de agua importantes para el país, esto en la isla de Méndez, ¿verdad? La cooperación de España en agua anda alrededor de 95 millones en quinquenio anterior. Entonces, esto es muy importante. Ellos crearon lo que se llamó un fondo de agua y dentro de ese fondo de agua el nuestro es casi de 100 millones de dólares y nosotros somos, y lo dijo la reina y lo dijo el embajador, el principal país mejor ejecutor de estos proyectos. Fíjese qué importante. Entonces, claro, porque eso abre nuevas posibilidades. Entonces, con España lo que se firma es un marco de asociación, se llama, y es para 5 años. Estamos negociando los próximos 5 años. Entonces, en el marco de la visita, ella se formó una idea de lo que a dónde estaba la cooperación anterior y estamos en este momento a nivel técnico negociando cuáles van a ser los próximos 4 años de cooperación de España, ¿verdad? En eso, por eso era importante la visita de ella, que viera dónde se está invirtiendo transparentemente, dónde estaba impactando directamente la cooperación de España y sobre esa base, ojalá, estamos seguros, porque no lo dijo, que tuvo excelentes comentarios sobre la cooperación en El Salvador, tengamos un nuevo marco de cooperación con España para los próximos 4 años. Muy bien. Viceministro, y con el tema de la integración centroamericana, ¿cómo estamos con Fíjese que estamos en un momento clave, porque en julio El Salvador va a asumir la presidencia de pro tempore del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Hay que recordar siempre que El Salvador es un país que siempre ha trabajado, históricamente, siempre ha trabajado a favor de la integración, ¿verdad? Sí. Esto es muy importante. Estos 6 meses que a partir de julio hasta diciembre tengamos la presidencia, tenemos que avanzar lo más que podamos en la parte de integración. Hay 5 grandes prioridades de trabajo, ¿verdad? Que tenemos que profundizarlas en esos 6 meses. Tiene la parte de seguridad, ¿verdad? Tiene la parte de desarrollo social, tiene la parte de cambio climático y gestión integral de riesgo, tiene la parte económica importante, la integración económica de Centroamérica y también una parte de fortalecimiento de la institucionalidad del SICA. Entonces, próximamente comienza desde julio hasta diciembre una cantidad de reuniones, ¿verdad? Porque todos los ministerios tienen su contraparte a nivel regional y se trata al máximo de aprovechar en profundizar algo que es un ideal para toda Centroamérica debería ser, pero para nosotros y
también dentro de las prioridades y el plan quinquenal es bien claro la prioridad de fortalecer y crecer lo más que se pueda en la integración centroamericana. Además que el canciller de la República fue el... Sí, fíjese que tenemos esa otra gran ventaja. Del SICA, sí, ¿no? claro que sí. Él estuvo como secretario. ¿Dónde van a asumir SICA. la Además, presidencia? la actual secretaria general del SICA es una salvadoreña. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ajá. La doctora que fue ministra de Trabajo y que también fue... Victoria Marina Velázquez de Avilés. Victoria Marina de Avilés, que también fue nuestra embajadora en Ginebra. Muy bien. Llueve en El Salvador en este momento. Sí, sí. Vicecanciller, los temas que van a predominar en la agenda, en las prioridades de relaciones exteriores, ¿por dónde andan? Bueno, yo creo que un gran tema es el tema de integración, ¿verdad? Tenemos que profundizar en esta parte. Tenemos que profundizar y ojalá tengamos la posibilidad de tener buenas noticias sobre el plan de las prosperidades del Triángulo Norte, ¿verdad? Tenemos que trabajar en la cooperación, en ver otros mecanismos de cooperación que el país necesita. Hay en el mundo no solamente la cooperación no reembolsable, sino también hay posibilidades que uno pueda tener préstamos donde la mitad es no reembolsable. Esto hay que buscar, hay que al máximo tener. También hay un gran reto para el país que son las finanzas del clima, que se llama. Son todos los compromisos internacionales relacionados al cambio climático que se traducen en fondos de cooperación para sobre todo mitigar y sobre todo en el caso de mi país, de nuestro país, de El Salvador, se trata al máximo de adaptar el país al cambio climático. Y el gran tema, supongo que también será el tema de la seguridad pública, en donde a lo mejor tenemos varias contrapartes internacionales para apoyar, para transferir algún tipo de programa. Correcto, como tú dices, María Teresa, estamos trabajando de cerca con el Consejo Nacional de Seguridad y con el Ministerio de Seguridad. Usted sabe que el plan El Salvador Seguro tiene un costo muy grande, ¿verdad? Que alguna parte pues hay que financiarlo a nivel interno. Creo que el ministro de Seguridad habló ayer sobre este tema, pero otra parte también tenemos una campaña que hemos iniciado con una reunión con todos los cooperantes aquí en El Salvador y próximamente esperamos tener una reunión probablemente en Nueva York con nuevos cooperantes para ver si podemos, con dinero, con cooperación fresca, con nueva cooperación, apuntalar y apoyar este plan, que es una gran prioridad, ¿no? Esta es parte fundamental de las 3 prioridades que el presidente nos ha enfocado muy certeramente de lo que debemos, todos los ministerios, trabajar. Entonces nosotros no nos perdemos, nosotros tenemos que trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyando todos los esfuerzos en seguridad, apoyar por reactivar la economía y crear el empleo decente, ¿verdad?, en el país, y también apoyar la parte de educación, por supuesto, ligado también en la parte social, ¿verdad? Entonces, ya pronto está el Consejo, está ya funcionando el Consejo Nacional de Educación. Estamos haciendo un mapeo. Bueno, ustedes para el Centro Nuevo Oftalmológico jugaron el papel más importante en el tema de esta transferencia, ¿verdad? No, yo sé que Relaciones Exteriores jugó un papel importantísimo para la firma de este convenio. La realidad es que yo creo que es una cooperación muy noble, que se agradece mucho lo que se ha aportado hasta ahora, pero creo que teníamos que dar el paso siguiente, ¿verdad?, a operar aquí, pero además que nuestros médicos puedan hacerlo a partir de la experiencia y el expertise que le puedan dar los médicos cubanos, poderlos hacer aquí en el país. Con la generosidad que además ha caracterizado Cuba. Hoy le preguntaban al viceministro si van a venir a quitar empleos, nada de eso, al contrario, a preparar para que aquí quede el conocimiento. Eso es en el fondo.
Bueno, viceministro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. El viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda, agradecemos muchísimo su presencia. No, para mí ha sido un gran gusto estar aquí en este espacio y un saludo a todos los televidentes de esta excelente entrevista que realizas tú. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Y a usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista y debate económico. Y mañana a las 7 de la mañana, esta entrevista en retransmisión. Que la pase muy bien.